Sábado 27 de abril de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 6 al 14. Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos con tres mensajes de este bello Evangelio que nos regala hoy la liturgia. Primero, es necesario conocer a Dios. Segundo, pacientes como Jesús. Tercero, ¿cómo pedir a Dios? Vamos con el primer punto. Es necesario conocer a Dios. El Señor en el Evangelio está hablando de la necesidad de conocerlo a Él para conocer al Padre. Y así dice: si me conocierais a mí, conoceríais al Padre. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Uno pensaría que basta con el amor que le tenemos a Dios, un amor más o menos imperfecto, un amor que se expresa en algunas prácticas puntuales de piedad, en llevar el escapulario, en cargar el Santo Rosario, alguna imagencita del Señor, de la Santísima Virgen María, en ir a misa de vez en cuando. Entonces hay mucho católico que dice: yo conozco a Dios, yo amo a Dios y esto me basta. La verdad es que lo primero que tenemos que entender es que Dios es inabarcable. Es decir, por mucho que creamos conocer a Dios, siempre será más lo que nos faltará por conocerle. Entonces eso de andar diciendo yo conozco a Dios es algo que deberíamos decir con muchísimo cuidado, con mucha cautela, porque repito, siempre será más lo que desconoceremos de Él que lo que conocemos. Alguna vez un amigo me decía que lo que nosotros conocemos de Dios, aunque juntáramos el conocimiento de los más grandes teólogos de la historia, es más o menos lo que un niño conoce de su papá cuando lo dibuja en una hoja. Y créanme que por experiencia lo sé. Ya he tenido el regalo de Dios de ser dibujado por mis hijos pequeñitos en una hoja. Lo que hacen de uno es unas figuritas bastante elementales, y mis hijos creen que ese es el papá. Pues efectivamente, lo que han dibujado es lo que ellos ven como el papá. Y yo no puedo decir que no tiene nada que ver con el papá. Pero si somos honestos, falta mucho todavía por conocer al papá. Lo mismo nos pasa con Dios. Es mucho más lo que desconocemos, repito, que lo que conocemos. Y lo que sabemos de Él es apenas una figurita aproximada de lo que Él en realidad es. No digo que no sea cierto lo que sabemos de Dios. No digo que no podamos tener acceso a Él. Si Dios nos hubiese dejado sin acceso al conocimiento de Él, entonces sería imposible amarlo, porque en realidad nosotros amamos lo que conocemos, y luego cuando amamos, entonces servimos. Ese es más o menos el orden siempre. Primero conocemos, luego amamos y luego servimos. Entonces es bastante importante dedicarnos a conocer a Dios. Hay que hacer un esfuerzo por conocerlo cada vez más. ¿Cómo se hace esto? Formándonos, queridos amigos, formándonos. Hay que darle tiempo a la formación católica. Gastamos mucho tiempo en el televisor, mucho tiempo en el internet, mucho tiempo en nuestro celular, y cuán poco conocemos a Dios, cuán poco nos esforzamos por formarnos adecuadamente. ¿Cuántos libros espirituales nos hemos leído en este año? ¿Cuántos libros de la Biblia ya conocemos? ¿Cuántos programas espirituales, cuántos cursos católicos hemos hecho en el transcurso de este año?
Debemos dedicarnos a conocer a Dios y obviamente en ese conocimiento la Santa Biblia juega un papel protagónico. Debemos estar enamorados de la palabra de Dios. Ese tipo de meditaciones diarias nos deben llevar a eso, a tener nosotros un contacto con la palabra. No basta que escuchemos estas meditaciones, tenemos que arriesgarnos a tener contacto directo con la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos muestre qué nos quiere decir esa palabra. Pero también está la Santa Eucaristía. No podemos decir que conocemos a Jesús, que conocemos a Dios, si no participamos frecuentemente de la Eucaristía, porque el conocimiento católico no es el conocimiento ideológico, es un conocimiento vivo, un conocimiento que se hace liturgia. ¿Y qué es la liturgia? ¿Qué son los ritos que celebramos los católicos? ¿Son acaso ritos lejanos y vacíos? ¿Son acaso ritos sin sentido? Nada de eso. La liturgia no es otra cosa que llevar a la vida eso que hemos conocido. Llevar a la vida y celebrar eso que hemos conocido, eso que nos ha enamorado. Y por supuesto, la oración de intimidad, el contacto con el Señor en la adoración del Santísimo, en la intimidad del hogar, en tu cuarto, en tu altar, a solas, tu diálogo íntimo con el Señor. Todo esto hace parte del conocimiento. Es necesario dedicarse a conocer a Dios. Es necesario sacarle tiempo a la formación, a la liturgia, a la oración. Segundo, pacientes como Jesús. Jesús es Dios y en cuanto a Dios tiene todas las virtudes, pero indudablemente una que tuvo que practicar permanentemente mientras estuvo con sus apóstoles fue la virtud de la paciencia. El Señor ya llevaba años con los apóstoles, ya les había formado, ya les había proclamado la doctrina, ya habían visto los milagros, ya les había hablado de la unidad que Él tiene con el Padre. Y el apóstol Felipe le pregunta como si no hubiese entendido nada, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis. Imagínense la paciencia que tuvo que tener Jesús con sus apóstoles. Y en vez de tratarlos mal, en vez de hablarles con dureza, en vez de decirles que ya les había explicado y no lo iba a volver a hacer, qué bondad, qué ternura, qué amor con el que Jesús vuelve a explicar las cosas. Jesús es un ejemplo de paciencia para nosotros. Jesús es la paciencia misma encarnada. Y yo creo que una virtud que necesitamos bastante en estos tiempos tan agitados como los que vivimos es la virtud de la paciencia. Y déjame decirte que hay una diferencia entre una virtud y un don. Los dones normalmente los recibimos directamente de Dios sin ningún esfuerzo por nuestra parte. En cambio, las virtudes deben trabajarse, las virtudes deben ser ejercitadas. Y así, por ejemplo, cuando le decimos al Señor, concédeme la virtud de la paciencia, durante ese día el Señor nos va a poner varios ejercicios de paciencia. Y no sé si te has dado cuenta que cuando más pides paciencia es cuando más oportunidad tienes para ser paciente. Claro, debes ejercitarla y por consiguiente Dios te da ocasión para hacerlo. Eso sí, si le pides paciencia al Señor, prepárate para estas ocasiones, pero también para recibir la gracia de Dios y poder sortear adecuadamente estas ocasiones de paciencia. Pide la gracia, pidamos la gracia. Creo que a todos nos falta algo de paciencia y el Señor nos muestra hoy con su ejemplo, con su ternura, con su paciencia infinita, cómo hemos de actuar cuando las personas pareciera que no nos han entendido nada después de un gran esfuerzo que hemos hecho. Tercero, ¿cómo pedir a Dios? El Evangelio termina con unas palabras de Jesús que deben ser muy alentadoras para nosotros. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Miren esto. El Señor nos está indicando cómo hemos de pedir. Hemos de pedir en su nombre. Es cierto que la inmensa mayoría de veces nuestras plegarias a Dios son plegarias de petición. Desafortunadamente, pocas veces damos gracias, pocas veces le glorificamos, le amamos, le exaltamos, pocas veces nos dedicamos a reconocer su grandeza. Casi siempre que oramos es para pedir algo. El Señor, que sabe que nuestro corazón es muy necesitado, nos dice que pidamos en su nombre. La teología espiritual nos ha dicho 3 condiciones indispensables al momento de suplicar algo a Dios. La primera es la humildad. Debemos pedir a Dios con humildad.
no como un amo que ordena a un siervo suyo lo que debe hacer, sino como un siervo que suplica al amo lo que necesita. Y así ese tipo de oraciones de exijo el cumplimiento, declaro el cumplimiento, Dios, haz cumplir esto que has prometido, no hagas quedar mal tu palabra. Todo ese tipo de oraciones y expresiones se alegan del sentido profundo de la petición que nos muestra el Evangelio. Debe ser humilde. Y en la humildad sometemos nuestro querer a Dios. Señor, te pedimos esto, si es tu voluntad. Lo pedimos en tu nombre, si es tu voluntad. Si conviene para nuestra eterna salvación y si conviene para tu mayor gloria y honra. Si conviene para la salvación de mis hermanos. Pero además de humilde, debe ser confiada. Como un hijo pide a un padre, sabiendo que si esto que está pidiendo le conviene, el Padre con seguridad absoluta lo concederá. Asimismo nosotros debemos pedir a Dios, confiadamente. Le entregamos esto a Dios y sabemos que sucederá aquello que Dios quiera, y lo que Dios quiera es para nuestro bien, aunque a veces no lo entendamos. Atentos. Fe no es creer que sucederá aquello que yo quiero. Fe es creer que aquello que yo quiero sucederá si Dios quiere. Te repito, fe no es creer que sucederá aquello que yo quiero. Fe es creer que aquello que yo quiero sucederá si Dios quiere. Y también debe ser una oración perseverante. Claro que le bastaría a Dios una sola vez que lo pidiéramos para concedérnoslo. Es más, aún sin pedirlo, Dios ya sabe lo que necesitamos. ¿Por qué Dios quiere una oración perseverante? ¿Por qué quiere que pidamos una y otra vez lo mismo? Porque es una manera de mantenernos unidos a Él. Es una manera de mantenernos recordándole. Recuerden que lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Lo que me cuesta poco, no lo valoro. Cuando algo se consigue unido a Dios con insistencia, cómo lo cuido cuando lo obtengo. Humilde, confiada y perseverante. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico me concedas el don de tu Espíritu. Concédeme el don de tu Espíritu para poderte conocer, conocerte a través de la palabra, conocerte a través de la Eucaristía, conocerte a través de la liturgia, conocerte, Señor, sin perder el tiempo en tantas cosas que me distraen. También te suplico me concedas tu Espíritu para lograr ser pacientes como tu divino Hijo Jesús. Sabes que es una virtud que me falta mucho, y te suplico me concedas esa fuerza de tu Espíritu para poderla practicar. Finalmente, te suplico, Señor, que todas mis oraciones estén siempre llenas de humildad, de fe, de confianza, de perseverancia. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, es necesario conocer a Dios. Segundo, pacientes como Jesús. Tercero, ¿cómo pedir a Dios? Compromiso. Vamos a elevar hoy una oración humilde, confiada y perseverante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.